Hoy estamos en esta quinta parte de esta serie de La mente, un campo de batalla. Tal vez algunos se preguntarán, pero pastor, todavía seguimos con este tema. La verdad es que hay tanto, pero tanto que hablar, tanto que enseñar, especialmente porque la Escritura, la palabra de Dios es la que está constantemente enseñando. Desde Génesis hasta Apocalipsis vamos a encontrar nosotros que siempre la palabra de Dios le habla a cada uno de nosotros en relación justamente a la mente, a los pensamientos. ¿Quién de nosotros a veces no ha estado en algún momento preocupada o preocupado por lo que está pasando? Por pensamientos, por preocupaciones que tenemos. Así que el día de hoy quisiera que utilizáramos a manera de introducción el pasaje del apóstol Pablo, Primera de Corintios, capítulo 2 y versículo 16. Léalo conmigo, dice así: ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? El pasaje de 1 Corintios 2:16 dice así: pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero dice Pablo, pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Diga conmigo, tenemos la mente de Cristo. De eso está hablando el apóstol Pablo. Y él lo hace porque recurre al pasaje de Isaías, capítulo 40 y verso 13. Isaías 40:13 dice: ¿quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? Noten ustedes entonces que Pablo no es que está inventando algo. Ya es algo que ha sido dado por Dios en el Antiguo Testamento a través del profeta Jeremías. Y el mismo profeta en el versículo 13 del capítulo 40 dice: ¿quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? Qué buenas preguntas nos hace allí el profeta. Y Pablo entonces las toma y le comparte a los corintios eso. Recuerden que él ya venía hablando justamente acerca de ese mensaje de sabiduría que tanto necesitaba el pueblo de Dios allá en la ciudad de Corinto. Quisiera citar por un momento a Simon Kitzmaker, que él en su comentario bíblico dice: ¿en qué forma este pasaje del Antiguo Testamento prueba el punto de Pablo? Es decir, entonces, que lo dicho por el profeta corrobora lo que Pablo está diciendo, que no es un invento de Pablo este asunto de que tenemos la mente de Cristo. La palabra clave de esta cita es mente. Diga conmigo, la mente, la cual apunta a Dios y a Cristo. Dice nuestro teólogo que he citado hoy, lo que se implica aquí que es la mente de una persona espiritual que debe armonizar con la mente de Dios. Cuando usted en algún momento, ya sea que lo haga en persona o a través de la televisión o de una tableta, como sea, usted sintoniza a una filarmónica de unos 100, 200 músicos y usted los escucha y usted dice: qué linda música, qué agradable, qué buena interpretación. Y usted lo que está recibiendo en sus oídos es la armonía. Todos esos músicos, aunque interpretan diferentes instrumentos, se han puesto de acuerdo y están en una misma armonía. Por eso suena tan bien.
Esto sucede justamente con nosotros y nuestra relación con Dios. Necesitamos estar en esa buena armonía, en esa misma armonía con Dios. Nuestra mente es parte de esa armonía. No puedo pretender estar bien con Dios, pero que mi mente tenga cualquier tipo de pensamientos o de ideas. Cuando el ser humano es controlado por el Espíritu de Dios, su interés está en cumplir la ley de Dios, hacer la voluntad y reflejar ¿qué cosa? La gloria de Dios. Porque de eso se trata. Eso es lo que tiene que haber siempre en nuestra mente. Que la gloria de Dios se refleje en nosotros, en tu trabajo, en la escuela, en la familia. Que la gloria de Dios se refleje. Que las personas no puedan verte a ti, sino que puedan ver a Dios mismo manifestándose en su vida. Verle a usted como un instrumento de Dios mismo. ¿Saben? El Señor conoce al hombre y lo instruye. Pero sería absurdo pensar que el hombre es capaz de conocer a Dios y de instruirle, sino que es Dios el que lo hace. Eso es lo que entendemos nosotros a partir del profeta Isaías. ¿Quién tiene la autoridad como para hacer una evaluación de la ley de Dios? ¿Quién de nosotros? ¿Habrá alguna persona que pudiera decir, yo tengo esa suficiente autoridad para revisar, para analizar a Dios, confrontarle y entonces corregirle? Definitivamente que no. Miren, Santiago, uno de los hermanos menores de Jesús, conocido también como Jacobo, él escribió una de esas cartas especiales y en el capítulo 11, o mejor dicho, capítulo 4 y versículo 11 escribe que si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga, porque la ley de Dios dice que no levantarás falso testimonio contra tu hermano. La ley de Dios dice que tú debes entonces pensar en tu prójimo, que debes amar a tu prójimo. Si no lo hago, estoy fuera de esa armonía con Dios y no puedo decir que tengo la mente de Cristo. Pero a esto añade que Dios es el único legislador y el único juez, dice Santiago, en el mismo capítulo 4 y en el verso 12. La persona en la que mora el Espíritu de Dios posee un conocimiento espiritual que lo guía y dirige en esta vida. Por eso es que muchas veces habrá personas que se ponen a pensar, ¿por qué es que los predicadores, los evangelistas, los pastores, siempre cuando predican, cuando enseñan, exhortan, animan a la gente que está escuchando a que dé ese paso de fe, a que dé ese paso de recibir el Espíritu Santo, de invitar a Jesús a sus vidas? Porque ahí está el comienzo justamente de la relación espiritual con Dios y el hecho de poder entrar en esa armonía. Hasta que no comienzo una relación con Dios, no entro en esa armonía. Es como si yo fuera uno de esos músicos, de esas bandas grandes, filarmónicas, y no sé interpretar, vamos a decir, el violín, y me pongo a tocar violín y salen unos ruidos terribles. Qué lindo es que los violinistas que saben interpretar esos instrumentos, cuando usted los escucha, es agradable esa música. Pero si una persona como yo, que nunca estudió violín, simplemente lo sostiene aquí y comienzo a darle, los ruidos son horribles. No porque el instrumento es malo, sino porque yo lo estoy interpretando mal, o porque no lo sé manejar, porque no lo conozco, porque no puedo estar en armonía con todos los demás compañeros de esa filarmónica. Así sucede
en el pueblo de Dios. Para estar en esa armonía necesitamos entonces tener el Espíritu Santo. Quisiera que en el mismo pasaje que les dije hoy se mantengan allí en 1 Corintios capítulo 2, versículo 11 y 12. Y dice así Pablo: nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Y agrega Pablo: y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, aclara aquí Pablo, no el espíritu del mundo, lo cual enfatiza, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Mis amados, Pablo afirma que como creyentes nosotros tenemos la mente de Cristo. Diga conmigo, la mente de Cristo. En los versículos anteriores que acabo de leer, los verbos en primera persona están en plural. Tenían un significado o tienen un significado inclusivo. Por tanto, cuando aquí se dice tenemos, Pablo apunta a sí mismo, al resto de los apóstoles y a nosotros, los creyentes, aquellos que hemos nacido de nuevo. Ese es el asunto. No puedo tener la mente de Cristo sin ese, permítame decirlo así, requisito de nacer de nuevo, de experimentar la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y hay personas que a veces luchan con esto. O a veces se preguntan, no, pero eso suena extraño. La mente de Cristo. No, ¿quién puede tener la mente de Cristo? Aquel que le entregue su vida. Aquel que le invite a su corazón. Aquel que se arrepiente de sus pecados. Ahí comienza a armonizar con el Señor. Ahí comienza entonces a tener la mente del Señor. 1 Corintios capítulo 2 y verso 14, si vamos avanzando, dice: pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Pablo aclara, los que no son espirituales. Ahora, si no soy espiritual, entonces, ¿qué soy? Piénselo porque va a venir la respuesta. Todo les suena ridículo a aquellos que no son espirituales. Es decir, digámoslo, aquellos que son carnales. Les suena ridículo, no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Es decir, que nos volvemos sensibles al Espíritu Santo de Dios y su voluntad cuando le he recibido, cuando he comenzado a tener una relación con Dios, con nuestro Señor Jesús. Y eso me da la sensibilidad para escucharle, para entenderle y también para obedecerle. Aunque claro, usted y yo en ese sentido también podemos tomar nuestras propias decisiones, pero también habrá consecuencias. Recuerde que cuando usted desobedecía a sus padres o a sus abuelos o a sus primogenitores, usted podía desobedecer, pero que iba a haber consecuencias, iba a haber. En el pasaje anterior, vemos nosotros que lo que Pablo ha hecho es que él ha dividido la humanidad en hombres naturales y hombres espirituales. Cuando menciona allí en su Biblia la palabra hombres, no se refiere necesariamente al género, sino a las personas naturales y las personas espirituales. Así que Pablo, él se pone a enseñarnos de esta manera. Hay dos tipos de personas. Entre los que estaban justamente los lectores de esta carta que Pablo envió. Ahora subdivide a este segundo grupo
es decir, a estos espirituales, y algunos son espirituales en todo el sentido del término, pero otros, sin dejar de serlo, deben ser clasificados como carnales. Una cosa es aquellos que son naturales, que no tienen nada que ver con Dios, pero luego en aquellos que son espirituales, están aquellos que son realmente consagrados, pero están aquellos que son carnales, es decir, creyentes que practican los deseos de la carne. Ahora, ¿quiénes son los cristianos carnales? Es la pregunta que hoy tenemos. En primer lugar, estos cristianos carnales andan conforme a la carne y no al espíritu. Pablo se lo dice justamente a los creyentes en la ciudad de Roma. Y por eso en Romanos capítulo 8 y verso 1 encontramos eso. En segundo lugar, son creyentes que no disfrutan de la vida del Espíritu porque son carnales y no espirituales, como debieran de serlo. Aunque son cristianos, pero carnales. Eso nos enseña Pablo. En tercer lugar, se los puede comparar, ¿sabe con quién? Con niños. ¿Por qué? Porque hacen niñerías. Eso es lo que Pablo dice. En cuarto lugar, son un ejemplo concreto, por ejemplo, los celos, las luchas, las divisiones, las envidias. Todo esto se da en los cristianos carnales. Y en quinto lugar, no se les puede hablar como espirituales, pues no lo son. Ese es el asunto. No se les puede hablar, no pueden entender el lenguaje del Espíritu porque no están en armonía. Recurriendo de nuevo a un tratamiento afectuoso, el apóstol Pablo en el versículo 15 utiliza la palabra hermanos, aunque quizá dolorido, Pablo asienta un hecho. Debe reconocer que la forma en que les ha estado hablando y lo seguirá haciendo es de acuerdo a su condición de cristianos carnales, no de cristianos cuya mente está adecuada al Espíritu de Dios. Los corintios, que son los destinatarios de esta carta, vivían en una onda humana que les impedía responder a la revelación de Dios y consecuentemente no producían beneficios espirituales a su congregación. Así que entonces, estar fuera de esta armonía, al no tener la mente de Cristo, y aunque digan que son cristianos, no pueden entonces dar fruto. La revelación que Dios está proveyendo, no la captan, no la entienden. No están capacitados para entender ese lenguaje espiritual. ¿Por qué? Porque son carnales. Amados, tenemos que entender entonces que el Señor Jesús en su palabra nos enseña esto. La mente es un verdadero campo de batalla. Y nosotros somos quienes tenemos que dar este paso tan importante y poder discernir nuestras vidas. ¿Cómo estoy actuando? ¿Quién soy yo delante de Dios en realidad? Es decir, yo puedo lucir como un buen cristiano. Puedo estar bien vestido, puedo inclusive tomar mi Biblia y andar por la calle, ponerla debajo de mi brazo para que todos la vean. Y la persona puede decir, miren, ese debe ser cristiano, miren cómo viste, miren, tiene un libro allí que debe ser la Biblia. Pero, ¿qué es lo que hay en mi mente? ¿Estoy en armonía con Dios? ¿Estoy entendiendo lo que Dios
está compartiendo para mi vida? ¿Estoy entendiendo su plan? El problema está en no tener la mente de Cristo. No es algo tan complicado como algunos piensan. Tener la mente de Cristo, en definitiva, ¿qué es? ¿Qué hacía Cristo? ¿Obedecía al Padre? Sí, entonces obedezcamos al Padre. ¿Qué más hacía Cristo? Pensemos en eso. Constantemente entonces Él glorificaba a Dios. Sí lo hacía. Glorifiquemos nosotros también a Dios. Eso es lo que nos va a llevar a estar en esa armonía también mental en nuestro pensamiento. No solamente en cómo me visto, en cómo camino, en cómo actúo. Se trata entonces de que la transformación que produce el Espíritu Santo de Dios es también en la mente, en mis pensamientos. Porque hay una batalla. El apóstol Pablo entiende esto. Hay una lucha espiritual en nuestra mente. Entonces, necesitamos consagrar nuestra mente a Dios para tener la mente de Cristo, para poder tener la sensibilidad, entender lo que el Señor Jesucristo está haciendo en nuestras vidas, para no ser insensibles a lo que Él hizo en la cruz del Calvario. La mente de Cristo es la que me va a ayudar a entender el propósito de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ha visto usted que a veces sucede que alguien se acerca a preguntarle a un cristiano, ¿y cuál es el propósito de Cristo? ¿Y por qué vino Cristo a la tierra? Imagínese que ese cristiano diga, no, yo todavía no te puedo contestar eso. Mira, si quieres llamo a mi pastor y le preguntas a él. Algo está pasando con ese creyente que no pudo responder a una pregunta tan sencilla. Algo está pasando en su relación con Dios o en la ausencia, en una ausencia de su relación con Dios. O el hecho de que nunca entonces recibió a Cristo como su Señor y Salvador, que nunca recibió el Espíritu Santo de Dios. Pero está en la iglesia, lo vimos sentado en la segunda línea a la derecha del templo. No importa. No importa en dónde se sienta, no importa si tiene una membresía en su iglesia. No es la membresía de mi iglesia la que me da la mente de Cristo. Así que, amados míos, esto es algo importante. Tener la mente de Cristo. Ese debe ser nuestro énfasis. Pensar como Cristo pensaba. ¿Era el Señor Jesús misericordioso con la gente? Sí, seamos misericordiosos con la gente. ¿Tenía Él entonces un amor especial por los más vulnerables, por los pobres, por los niños? Y podríamos seguir con esta lista y usted dirá, sí, pues hagamos nosotros también eso. ¿Se da cuenta que no es algo tan complicado en realidad? Seguramente muchos de ustedes ya están haciendo estas cosas. Y no solamente se trata de nuestras obras, porque pensemos, todo se inicia en nuestro corazón, en nuestro ser interior. Recuerden que engañoso es el corazón. Pero el Espíritu Santo de Dios es el que nos ayuda y su palabra es la que nos corrige. Su palabra es la que hoy nos hace comprender que necesito entrar en esa armonía constantemente con Dios. Durante este tiempo de pandemia ha habido tantas personas que han tenido una lucha en su mente. Personas que pensaban que ya era el fin del mundo, personas que pensaban que ya se iban a morir, en fin, diferentes tipos de pensamientos que ha tenido la gente. Pero cuando tenemos la mente de Cristo, entonces podemos discernir lo que está haciendo el Espíritu Santo de Dios, que es llamar fuertemente la atención de este mundo
para que busquen a Dios. En estos tiempos en donde nos ha tocado estar quietos, nos ha tocado no poder ir a trabajar, no poder ir a la escuela, no poder ir a ninguna actividad o entretenimiento, ese gran paréntesis de nuestra vida nos tiene que llevar a pensar, ¿cómo estoy delante de Dios? ¿Tengo la mente de Cristo? Hoy le invito a que usted pueda entrar en armonía con Dios. Si usted es una persona que ya le ha entregado su vida a Cristo y tal vez de alguna manera siente que durante este tiempo se ha enfriado, que ha entrado una tibieza espiritual en su vida, este es el momento para reconciliarse con Dios, para decirle, Señor, no quiero apartarme, no quiero que esta pandemia traiga como fruto el hecho de alejarme de ti. Y si usted todavía no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, este es el momento de dar el primer paso. Entrar en armonía con Dios implica recibirle en su corazón. Ahí donde estás, cierra tus ojos un momento y dile, Señor Jesús, en este momento me presento delante del trono de tu gracia. Reconozco que te necesito. Reconozco que necesito ponerme en armonía contigo. Que necesito corregir mis pasos, corregir mi vida. Que necesito reiniciar mi relación contigo. Padre amado, a esta hora, también yo te ruego por mis amigos y amigas que en este momento están orando, abriendo sus corazones para recibir a Jesús, nuestro Señor y Salvador, en sus vidas. Oh Padre amado, te ruego que ellos en este momento te supliquen que sus pecados sean perdonados, que sus nombres sean escritos en el libro de la vida y que tu Espíritu Santo les llene. Te alabamos y te glorificamos. Te damos a ti la gloria y la honra, porque no hay nada mejor que nos pueda pasar en la vida que tener la mente de Cristo.